Xóchitl queda en ridículo. Sheinbaum responde a sus mentiras con la mayor consulta indígena de la historia. La narco ex candidata opositora Xóchitl Gálvez intentó desacreditar a la presidenta Claudia Sheinbaum, acusándola de disque hipocresía por pedir disculpas de España, mientras supuestamente recorta presupuesto indígena. Sin embargo, la botarga ponchada mintió descaradamente al ignorar que la 4T ha destinado recursos récord y directos a comunidades, mientras que ella defiende el viejo narco régimen que los abandonó. Pero para cerrarle el hocicote a la prianarca, la presidenta Sheinbaum firmó la convocatoria para la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, un ejercicio inédito que consultará a más de 16,000 comunidades y será traducida a 68 lenguas. Mientras la narcooposición hace críticas estériles y ataca con mentiras, la mandataria morenista garantiza autonomía, presupuesto directo y justicia real, dejando a la brutarga sin argumentos y exhibida con la incongruencia que la caracteriza. Veamos enseguida cómo la narcobrutarga Xóchitl es humillada por la presidenta por atacar con falsedades, como le ordena su padrote, la perrita de Trump, el narco evasor Salinas Pliego. ¡Qué incongruencia! La presidenta Claudia Sheinbaum insiste que la corona española debe pedir disculpas por los abusos cometidos durante la conquista. Y sí, a lo largo de la historia, las ocupaciones de territorio se han caracterizado por ser violentas e injustas. Son condenables. Lo que es cuestionable es que la presidenta exige una disculpa para hacer justicia histórica a los pueblos indígenas cuando las administraciones morenistas han reducido brutalmente el presupuesto a los indígenas. Entonces, ¿no serían ellos los que deberían disculparse? Durante los gobiernos de la 4T han reducido en un 50% en términos reales el presupuesto al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Adicionalmente, intentaron desaparecer el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el cual hoy cuenta con un presupuesto precario, además de que las universidades interculturales bilingües están en el abandono. Reducir el presupuesto al INPI es condenar a los pueblos indígenas a conformarse con obras básicas. Se requiere recuperar el fondo de infraestructura para construir obras estratégicas como carreteras, puentes, sistemas de electrificación, agua potable, drenaje, plantas de tratamiento, hospitales y universidades interculturales en regiones indígenas. Es injusto que se tengan que conformar con un programa de construcción de caminos artesanales, en lugar de carreteras con especificaciones de acuerdo a la normatividad vigente, que sean seguras, eficientes y durables. La atención a los pueblos indígenas no puede reducirse a la entrega de programas sociales. Ellos buscan y luchan por sus derechos, su autonomía y su libre determinación. Si de verdad la presidenta Sheinbaum quiere hacer justicia a los pueblos indígenas, en lugar de andar pidiendo a otras naciones que ofrezcan disculpas, debería regresarle los recursos que lograron durante décadas de lucha. Los pueblos no necesitan disculpas coloniales estériles, exigen respeto a su dignidad, autonomía y también desarrollo económico con identidad. Por otra parte, es condenable que cualquier hombre golpee a una mujer, pero aún es más despreciable que un hombre sintiéndose con todo el respaldo del poder haya agredido a su esposa física y psicológicamente en presencia de su hijo. Todo el peso de la ley en contra de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex. Véanse, acompáñenos. Gracias.
Bueno, a partir de ahora entonces se publica en el Diario Oficial y vamos a dar inicio a esta consulta. Una vez que sea mejorada, aprobada, lo que digan los pueblos, se presenta al Congreso y el objetivo es que el 12 de octubre, lo que alguna vez se llamó el Día de la Raza y que hoy se llama el Día de la Resistencia de los Pueblos, sea aprobada, si es posible, dependiendo obviamente de cómo va la consulta. O entregada, ¿el 12 entregada o aprobada? Entregada. El 12 de octubre sería entregada a la Cámara de Diputados para que allí pues inicie el proceso de aprobación. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas, si les parece. Vamos, a ver, acá. Gracias, Presidenta. Máximo Allende, de Subjetivo MX. En Subjetivo justamente habíamos publicado una nota sobre el racismo y clasismo que se vive en nuestro país, pese a que solo el 12% de la población es de piel blanca. Lo cierto es que las comunidades indígenas y los pueblos afromexicanos pues han sufrido de este clasismo, racismo y discriminación, yo diría desde la implementación del sistema de castas en la colonia española, y desde entonces es un pendiente que ningún gobierno ha querido atender. Ahora con esta nueva ley general que nos presenta, y justo lo decía el titular del Instituto de Pueblos Indígenas, no había existido una ley en materia de comunidades y de pueblos originarios en 200 años de México independiente. Al respecto, preguntarle, Presidenta, si esta ley también tendrá algún apartado para abatir, sí, así la palabra es abatir, el racismo, el clasismo y la discriminación, porque quienes lo criticamos y lo señalamos, Presidenta, si no somos blancos, se nos dice resentidos. Y bueno, pues ahora que se propone esta nueva ley general, quisiera preguntarle esto al respecto. Bueno, primero, solo hasta la Cuarta Transformación y las modificaciones constitucionales que hemos hecho, hay un reconocimiento pleno de los pueblos indígenas y afromexicanos. Si lo pensamos en la Constitución de 1824, pues en realidad esencialmente es cómo se constituyen los poderes y una república federada. En 1857, aún y cuando Benito Juárez, indígena zapoteco, había o reconocía la discriminación, y por eso para él lo más importante era que todas y todos fuéramos iguales ante la ley, y por eso la reforma, la Constitución del 57 y las leyes de reforma. En esa Constitución no hay un reconocimiento como tal de los pueblos indígenas y sus derechos. En la Constitución de 1917 se reconoce la propiedad comunal y ejidal, pero no hay un reconocimiento como pueblos indígenas. Es hasta 2024 que cambia la Constitución y por primera vez en toda la historia del México independiente hay un reconocimiento de los derechos plenos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Por primera vez. Se traduce además en que haya un presupuesto por primera vez en la historia dedicado directamente a los pueblos, a todas las comunidades indígenas y afromexicanas de nuestro país. El llamado FAISPIAM, que es el Fondo de Infraestructura, ¿cómo es? FAIS, Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social, que lleva el apellido PIAM, que es para los pueblos indígenas y afromexicanos. Por primera vez hay un presupuesto que se da directo a las comunidades, y las comunidades, a partir de su máximo órgano de decisión, que es la Asamblea, nombran a una comisión, recibe el recurso y en general a una mujer tesorera, dependiendo de cuál sea la decisión de la Asamblea, pero en la mayoría de los casos es una mujer tesorera que es quien administra los recursos. Ahora, al aprobarse esta ley, esto ya queda como ley, ya no es nada más una decisión de la Presidenta de enviarlo al presupuesto de egresos de la Federación, sino ya queda aprobado como ley. Y ahora viene pues la reglamentación de ese segundo constitucional. ¿Qué quiere decir? Que los pueblos indígenas y afromexicanos tienen todos los derechos como comunidad y como individuos. Hasta ahora pues viene esta ley que es muy completa, tiene muchos capítulos, y el objetivo es ponerla a discusión de las propias comunidades y pueblos para que allí se defina si es correcto lo que viene allí o tiene que haber alguna modificación para poderse presentar ya al Congreso de la Unión. Eso es lo primero. Por primera vez en la historia del México independiente hay un reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos. Ese es el primer punto. Ahí mismo viene el tema de la discriminación, porque se garantizan todos los derechos, colectivos e individuales. Pero el tercero, que es igual de importante, es la parte de el pensamiento de los gobiernos de la Cuarta Transformación, que es el humanismo mexicano, que tiene un pilar en las grandes civilizaciones que existían antes de que llegaran los españoles, de que nos invadieran los españoles, y que persisten hasta ahora. Ahora que vino el rey de España, el jefe del Estado español, después del debate del perdón, que nosotros seguimos pensando que el perdón es lo mejor que pudiera haber, porque engrandece a los pueblos. Pero el rey dio un paso al hablar de los abusos de la conquista, y por eso el recibirlo aquí. Pero en esa reunión, lo que yo le insistí muchísimo es que el perdón, y más allá del propio perdón, lo más importante para México es la identidad que representa para todas y todos los mexicanos el reconocimiento de los pueblos. Si nosotros seguimos cargando
como se carga principalmente en los conservadores y en la derecha, y hoy que se catalogan como la ultraderecha, si nosotros seguimos cargando con esa visión de que hay seres superiores y seres inferiores en los seres humanos, porque así lo concibe la derecha, de que todos tenemos solamente una identidad y no hay una pluriculturalidad con la cual se formó México, o se forma México. Si nosotros seguimos pensando en una visión eurocentrista y no en la visión que viene desde antes, desde las grandes civilizaciones, y el reconocimiento del valor que los pueblos le han dado a la identidad en México, esta identidad colectiva y no individualizada, si no reconocemos eso, entonces vamos a seguir promoviendo el racismo y el clasismo. Eso fue lo que le comenté al rey. Para nosotros es un asunto de identidad, de un México que no es el México que nació con el mestizaje, porque todavía 20% de la población se identifica a sí misma como indígena o afromexicana. 20%. Después de 300 años de colonia y después de más de 200 años de independencia, 20% de la población se sigue identificando como indígena. Es importantísimo, pero no solamente por eso, sino por lo que es la visión y los valores que se han impregnado en todas y en todos los mexicanos. Y decía, el humanismo mexicano tiene dos pilares. Uno, el reconocimiento de la grandeza cultural de México, México como potencia cultural precisamente por los pueblos indígenas y afromexicanos. Y la segunda, la grandiosa historia de México, desde la independencia. Ese sustento es lo que nos permite reconocernos como un país único en el mundo. Ese valor, ese reconocimiento, es lo que hoy pone a México con el reconocimiento mundial que tiene. Fíjense, ahora la derecha, el conservadurismo, lo que promueve es que en México estamos muy mal. Estamos mal económicamente, estamos mal en términos de seguridad, estamos mal en todos los sentidos. Y resulta que el mundo entero quiere venir a México, quiere conocer México. Y ahora con el Mundial, pues la vivencia que recibieron todas y todos los visitantes de lo que es el agradecimiento, la recepción, la calidez de las y los mexicanos. Y eso no viene de la conquista, eso no viene de la visión del eurocentrismo, eso viene de otro lado, eso viene de los pueblos originarios. Por eso siempre he dicho que todas las mexicanas y mexicanos, independientemente si nos reconocemos como indígenas o no, si ayer alguien se hizo mexicano porque recibió la nacionalidad, tiene una responsabilidad y es reconocer esos valores, esa pluriculturalidad que es parte de nuestra identidad. Eso, por primera vez, está en la Constitución. Y por primera vez se va a hacer una ley que viene de los propios pueblos, porque no es que la haya realizado Adelfo y unos cuantos expertos. Participaron muchísimas comunidades del Consejo Nacional Indígena en la elaboración de la ley. Es decir, viene de los propios pueblos el escrito que estamos presentando hoy para consulta. Y una vez que fue escrita, que está reconocida, que se ha hecho todas las revisiones de que es constitucional, es decir, que no hay ninguna contradicción con la Constitución, al contrario, pues entonces ahora va a la consulta a todos los pueblos y comunidades. Es un ejercicio único en la historia de México y es un reconocimiento de lo que significa para México reconocer la grandeza cultural de México que viene de hace miles de años. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.